Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería, Colegio de Ingeniería Industrial. Materia, cálculo de varias variables. Exponiendo, proyecto 2. Presentado por Juan Manuel Carpi Rodríguez. Profesor, Anselmo Chávez López. Periodo, primavera 2022. Introducción. El cálculo de varias variables nos permite la interpretación y solución de un número indeterminado de situaciones problemáticas que exigen el tratamiento de funciones de multivariable. A continuación, se presentarán los temas integrales triples y derivadas implícitas. Al igual, se presentarán ejercicios respectivamente. Integrales triples. En matemáticas, específicamente en cálculo multivariable, un integral múltiple es un tipo de integral definida de una función de varias variables. Por ejemplo, las integrales triples son las integrales para 3 dimensiones. Son una herramienta para sumar cantidades infinitesimales, asociadas con puntos de una región tridimensional. Ejercicio 1. Calcular la integral triple coseno de x más y más z con límites de integración pi y 0. Se calcula de adentro hacia afuera. Primero se calcula la integral indefinida. Usando coseno igual a seno, se resuelve la integral. Se sustituyen los límites de integración. Usando f de x es igual a f de b menos f de a, se calcula la expresión seno de pi más y más z menos seno de 0 más y más z. Simplificando, obtenemos menos 2 seno de x más z. Ahora se sustituye en la siguiente integral, dy. Primero se calcula la integral indefinida usando las propiedades de la integral. Utilizando seno es igual a menos coseno, se resuelve la integral obteniendo menos 2 menos coseno de x más z. Se sustituyen los límites de integración. Usando f de x es igual a f de b menos f de a, se calcula la expresión 2 coseno de pi más z menos 2 coseno de 0 más z. Simplificando, obtenemos menos 4 coseno de z. Sustituyendo en la siguiente integral, dz. Se comienza por calcular la integral indefinida utilizando las propiedades de la integral. Utilizando coseno igual a seno, se resuelve la integral, dado como resultado menos 4 seno de z. Se sustituyen los límites de integración. Usando f de x es igual a f de b menos f de a, se calcula la expresión menos 4 seno de pi menos por menos 0. Seno de 0. Simplificando, tenemos como resultado 0. Ejercicio 2. Calcular la integral triple. En este caso, primero se calcula la integral indefinida. Usando 1 de x es igual a x, se resuelve la integral. Se sustituyen los límites de integración. 1 menos 3z al cuadrado y 0. Usando f de x es igual a f de b menos f de a, se calcula la expresión 1 menos 3z al cuadrado menos 0. Simplificando, obtenemos 1 menos 3z al cuadrado. Ahora se sustituye en la siguiente integral dz. Primero se calcula la integral indefinida, usando las propiedades de la integral. Utilizando 1 de x es igual a z y calculando la integral indefinida, sumando uno de los exponentes obtenidos, da como resultado
z menos z al cubo. Se sustituyen los límites de integración usando f de x menos f de b menos f de a. Se calcula la expresión 2 más y menos 2 más y al cubo menos 0 al cubo. Simplificando, obtenemos menos y al cubo menos 6y al cuadrado menos 11y menos 6. Sustituyendo en la siguiente integral de y, se comienza por calcular la integral indefinida utilizando las propiedades de la integral. Utilizando a de x es igual a ax y calculando la integral indefinida, sumando uno de los exponentes, obtenemos menos y a la cuarta sobre 4, menos 2y al cubo, menos 11y al cuadrado sobre 2, menos 6y. Se sustituyen los límites de integración usando f de x es igual a f de b menos f de a. Se calcula la expresión. Simplificando, obtenemos como resultado menos 54. Ejercicio 3. Calcular la integral triple. Recordando que se resuelve de adentro hacia afuera, primero se calcula la integral indefinida. Usando 1 de y es igual a y, se resuelve la integral. Se sustituyen los límites de integración. Usando f de x es igual a f de b menos f de a, se calcula la expresión 2 menos x al cuadrado menos x. Simplificando, obtenemos menos x al cuadrado menos x más 2. Ahora, se sustituye la siguiente integral de z. Primero, se calcula la integral indefinida. Utilizando dx igual a por x, obtenemos menos x al cuadrado menos x más 2 por z. Se distribuye z para los términos en paréntesis. Se sustituyen los límites de integración. Usando f de x igual a f de b menos f de a, se calcula la expresión. Simplificando, obtenemos menos x a la cuarta menos x al cubo más 2x al cuadrado. Se sustituye en la siguiente integral de x. Se calcula la integral indefinida sumando 1 al exponente. Obtenemos menos x a la 5 sobre 5 menos x a la 4 sobre 4 más 2x al cubo sobre 3. Se sustituyen los límites de integración usando f de x es igual a f de b menos f de a. Se calcula la expresión. Simplificando, obtenemos como resultado 63 sobre 20. Derivada implícita. Una correspondencia está definida en forma implícita cuando no aparece despejada la variable y, sino que la relación entre x e y viene dada por una ecuación de dos incógnitas, cuyo segundo miembro es 0. La derivada implícita se obtiene derivando tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo de la igualdad. Después de despejar la variable y, que es la que se considera variable dependiente, a esta derivada la llamaremos y'. Se considera que es función de x. Ejercicio 1. 2xy igual a 1. Se utiliza la regla de la diferenciación obteniendo y por 2x más 2x por y igual a 0. Recordando que la derivada de una constante es 0, se encuentra la derivada. Utilizando la regla de la cadena, se toma la derivada. La derivada de una variable de primer grado es siempre 1. Ahora, movemos la variable al lado derecho del signo igual, cambiando su signo. Se divide ambos lados de la ecuación entre 2x. Simplificando, obtenemos como resultado menos y sobre x. Ejercicio 2. Y al cuadrado menos 8x igual a 0. Se toma la derivada de cada término con respecto a x.
Se utiliza la regla de la cadena y se toma la derivada. Usando a igual a ax, se resuelve la derivada. Recordando que la derivada de una constante es 0. Usando n por x a la n menos 1, se resuelve la derivada, dando como resultado 2y por menos 8y igual a 0. Movemos la variable al lado derecho del signo igual, cambiando su signo. Se dividen ambos lados de la ecuación entre 2y. Simplificando, obtenemos como resultado 4 sobre y. Ejercicio 3. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Se toma la derivada de cada término con respecto a x. Usando n por x a la n menos 1, se resuelve la derivada. Se utiliza la regla de la cadena y se toma la derivada, recordando que la derivada de una constante es 0, dando como resultado 2x más y al cuadrado por x. Utilizando n por x a la n menos 1, se resuelve la derivada. Movemos la derivada al lado derecho del signo igual, cambiando su signo. Se divide ambos lados de la ecuación entre 2y. Simplificando, obtenemos como resultado menos x sobre y. Conclusión. Las integrales triples tienen una gran cantidad de aplicaciones, pero entre las más destacadas está el cálculo de volumen de sólidos. La masa del sólido se puede calcular como una integral triple sobre el sólido, donde la masa es la densidad en cualquier punto del sólido por el volumen. Estos, por otro lado, la derivada nos permite conocer lo sensible que es el cambio de una variable con respecto a otra. El concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una situación. Por lo tanto, la derivada de una función para un valor de variable es la tasa de variabilidad instantánea de dicha función y para el valor concreto de la variable. Así, la derivada son esenciales para estudios de suma importancia, como el de la relatividad, la mecánica cuántica, la ingeniería, ecuaciones diferenciales, teoría de la probabilidad, sistemas dinámicos, teoría de las funciones, etc. Actualmente también son necesarias para la computación. Gracias.